Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con todos ustedes, agradeciéndole al doctor Leiva por esa maravillosa conferencia y bienvenidos a nuestro país, todos los colegas extranjeros que nos honran con su presencia. Quisiera que proyecten la primera diapositiva. Vamos a ir directo al tema de hoy, que se llama acupuntura neural. Sí, en diapositivas con el icono azul, la flecha azul. Ahí. Bueno, el tema de hoy, como dije, es acupuntura neural. Les sonará un poco a mezcolanza, acupuntura y el término neural derivado de terapia neural, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata esto? La acupuntura neural es un método útil para diagnóstico y tratamiento de enfermedades focales. No se ocupa de la terapia segmental. ¿Qué significa esto? Que con acupuntura neural lo que hacemos es basarnos en la terapia neural, según Huneke, tomando sus reglas y principios, y en la acupuntura china, de la que tomamos sus agujas. ¿Qué significa esto? Que podemos desconectar campos de interferencia solo con agujas, sin procaína, sin ningún anestésico local. En el tiempo de Huneke, en el fenómeno de segundos, Huneke expresa que él ha observado que se pueden desconectar campos de interferencia con diversas sustancias. Él dice con veneno de serpiente diluido, con agua destilada, con suero fisiológico, y que él ha visto la desconexión de campos de interferencia solo con el impulso de pinchazos con agujas, pero que da a entender que él no conoce cómo puede sistematizarse este procedimiento de solo con pinchacitos y estimulaciones con agujas desconectar estos campos de interferencia. Huneke trabajaba con esto en 1940, cuando descubrió los campos de interferencia y el fenómeno de segundos. Repito, la terapia segmental no la modificamos nosotros, sino solamente en la desconexión de campos de interferencia. Recuérdese, para los que quieran repasar, que la terapia segmental es la aplicación de pápulas en los segmentos nerviosos superficiales y profundas y en los ganglios del simpático y del parasimpático, además de aplicación de locus dolendi, ¿no es cierto?, la inyección de procaína en sitios de disparo o locus dolendi. La siguiente, por favor. Los fenómenos en segundos o de segundos en acupuntura neural. Los fenómenos en segundos en acupuntura neural, aquí hemos puesto de las muelas del juicio y de espacios retromolares, fueron descritos por Folk como novenos odontones de estos espacios retromolares. Tienen características especiales que no se conocen en terapia neural. Hay una cosa muy interesante, que nosotros logramos desconectar campos de interferencia en 100% de los casos con fenómenos en segundos, es decir, en la dentadura. En el resto, en las tonsilas palatinas y el resto del organismo, se dan fenómenos en segundos en 84% de casos, 16% no lo son. Pero lo admirable, lo muy especial, es que el 100% de casos son fenómenos de segundos de la acupuntura neural. Es decir, hay diferencias con el fenómeno de segundos de Huneke, pues nosotros hemos aplicado solo agujas y no los anestésicos locales, que en muchos casos, como veremos, producen bloqueos de la reacción
y producen falsos tests negativos. El siguiente, por favor. Para hacer este estudio tuvimos que localizar un hospital, el Hospital de Speising, en Viena, que es un hospital para traumatología quirúrgica y para enfermedades del espacio del aparato osteomuscular crónico, para enfermedades crónicas del aparato osteomuscular tratadas conservativamente. En ese departamento dirigido por el profesor Hans Dilscher se me permitió hacer este estudio haciendo la proposición de hacer un estudio estadístico con todas las reglas, cumpliendo todas las reglas de la ciencia oficial, utilizando grupos placebo para comparar los efectos, utilizando 3 escalas algesimétricas de la influencia psíquica del dolor y de todas las influencias que el dolor puede producir en un ser humano, en un paciente. Eso lo reunimos cientos de casos agrupados adecuadamente y luego los sometimos a la bioestadística, a las biomatemáticas y lo presentamos a la academia. Este estudio fue apoyado por el Ministerio de Ciencia de Austria y por las editoriales de Alemania, especialmente la editorial Haug. Y tuvimos un apoyo de gente de la Academia Ortodoxa, cosa admirable en Austria, en donde también había gente que se oponía, como en todo lado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos síndromes dolorosos crónicos del aparato locomotor, como es síndrome cervical, síndrome hombro-brazo, lumbo-isquialgias, etc. Y medimos los ángulos de movimiento de las articulaciones, antes y después del test, antes y después de la terapia de lo que llamamos acupuntura neural. Imagínense, por ejemplo, la rotación del cuello. Un paciente se presenta con una rotación de 30 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda, le ponemos el pinchacito y hacemos la estimulación de la aguja, la estimulación adecuada, que ya vamos a ver cómo se hace. Inmediatamente, en segundos, el paciente en vez de 30 grados presenta 40 o 50 grados, lo cual hace que el test lo llamemos positivo. Ya vamos a ver cuándo un test es positivo y qué definición de mejoría pudimos establecer con la experiencia. El siguiente, por favor. Al desarrollar la acupuntura neural, se descubrieron 10 hechos que no se conocían en medicina ni en terapia neural, ¿no es cierto? Hasta el año de 1985, en que nosotros nos dedicamos a trabajar en este tema. En la revista alemana para acupuntura científica de Heidelberg se hicieron alrededor de 10 publicaciones, igual se hicieron publicaciones en Holanda, en idioma holandés. Las interferencias más frecuentes que nosotros encontramos y que pudimos desconectar solo con aguja, sin procaína, sin lidocaína, sin ningún líquido, solo la aguja puesta subcutánea y movida durante unos segundos, en general 30 segundos, hace que se desconecte de inmediato los campos de interferencia. Entonces tenemos odontoles, los más frecuentes, tonsilas palatinas y tenemos los órganos ginecológicos, ¿cierto? Odontones alrededor de 60%, tonsilas 25%, órganos ginecológicos 21%, ¿cierto? El siguiente, por favor. En los países alemanes donde más se ha investigado los temas de terapia neural, en Alemania, en Austria, el team de Pischinger en Viena, tenían un concepto que le llaman umbral de estimulación, Reizschwelle en alemán. Nosotros le hemos llamado en acupuntura neural, donde está AN, es acupuntura neural, umbral de desconexión. Desconexión, por supuesto, de lo que estamos hablando todo el tiempo, de los campos
y focos de interferencia que producen enfermedades en general a distancia. Un foco de las amígdalas puede producir un dolor de tobillo, de rodilla, ¿no es cierto?, una lumboisquialgia, etc. El siguiente, por favor. Los test focales falsos negativos o negativos falsos en terapia neural y en acupuntura en el fenómeno de segundos. Ustedes lo encuentran que Yahuneke hace muchos años encontraba que había hasta 40% de fenómenos negativos falsos, es decir, fallas de la terapia neural. Nosotros hemos encontrado que al aplicar procaína o lidocaína o cualquier anestésico local, bloqueamos con eso algunas de las respuestas. Es decir, el bloqueo ocurre antes de que pueda producirse el fenómeno de curación. La acupuntura neural, además de ser rápida, es más precisa, por lo tanto, que la terapia neural en los focos dentales, por ejemplo. En la acupuntura neural solamente tenemos 1% de falsos negativos, es decir, mucho más bajo que el de terapia neural, que es de 40%. Mientras que en terapia neural nosotros encontramos 20% de falsos negativos, hecha una estadística bastante precisa, ¿no es cierto? Y hay que recalcar aquí que el único caso en la cabeza que no puede ser aplicado a acupuntura neural es la neuralgia del trigémino, porque el nervio que conduce los impulsos para desconectar está irritado, está enfermo. Entonces, solo en ese caso nosotros también hacíamos terapia neural, es decir, ahí sí inyectábamos la procaína o la lidocaína altamente concentrada, 1 o 2%, logrando muy buenos resultados. Entonces, no aplicar en neuralgia del trigémino, pues lo que vamos a conseguir es un agravamiento en general de la neuralgia, al mover la aguja como debemos moverla y manipularla, rotarla durante 30 segundos en general. Ya vamos a ver eso. El siguiente, por favor. Aquí tenemos la definición de mejoría que tuvimos que adoptar en las enfermedades del aparato osteomuscular en donde nosotros hicimos el estudio. Repito, lo hicimos ahí porque teníamos la oportunidad de medir bastante exactamente la movilidad de las articulaciones afectadas antes y después, y hacer lo que decíamos hace un momento, una estadística bastante precisa, aceptablemente precisa. En biología no hay como grandes exactitudes, pero con un 5% de probabilidad de error es bastante bueno el acercamiento al resultado de la realidad. Entonces, mejoría en acupuntura neural es el incremento de por lo menos 10% de la movilidad de una articulación. Medida en grados, comparado este valor con el de la movilidad de la misma articulación cuando está sana. Por ejemplo, 9 grados en la rotación de la cabeza, es decir, la rotación de la cabeza, ustedes saben, tiene 90 grados normalmente. 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda, ¿verdad? El 10% de 90 son 9 grados. Si ustedes pinchan en un diente, en una tonsila, en el espacio ginecológico, y han medido que el paciente tiene 30 grados de movilidad, ¿no es cierto?, solamente, pinchan y por lo menos logran 9 grados más, aproximadamente 9-10 grados, ¿verdad? Entonces, ese es un test positivo con seguridad. O 18 grados en la abducción del hombro. Ustedes saben, la abducción del hombro es 180 grados. El 10% de 180 son 18 grados. Entonces, si tienen un paciente que logra mover 90 grados y luego allí empieza a dolerle, ¿no es cierto?, empieza la impotencia funcional del hombro, entonces tiene que por lo menos subir 18 grados más, después de que nosotros hemos pinchado el campo interferente culpable de ese hombro doloroso. O 18 grados o más, 18, 20, 30 grados, eso hace que nuestra definición de mejoría, 10% de incremento, se cumpla. El siguiente, por favor. Técnica de realización.
del test y de la terapia de acupuntura neural. Aquí lo hemos dividido en el test focal, ¿no es cierto?, que lo ven acá en forma vertical escrito en amarillo, y en la terapia. El test focal en la cabeza y el test focal desde el cuello para abajo, tronco y extremidades. El test focal hecho en la cabeza, en los oídos, en los senos paranasales, ¿verdad?, en los dientes del 1 al 7. Todos esos tienen características comunes. Es decir, el test se hace introduciendo la aguja 5 milímetros solamente, digamos para los dientes del 1 al 7, solo 5 milímetros de abajo hacia arriba, ya vamos a ver exactamente cómo. Se manipula la aguja durante 30 segundos, es decir, se la rota a derecha e izquierda, a un lado u otro, y al otro, alternativamente, durante 30 segundos o un poquito más. Y se espera 1 hora después de haber constatado si hay o no un fenómeno de segundos. Cuando es culpable casi siempre es un fenómeno de segundos, pero la segunda característica que debe tener el test positivo es que dure 1 hora el alivio. Exactamente 55 minutos. A ojo de buen cubero, 1 hora. A la 1 hora retiramos la aguja y tenemos la seguridad de que esa pieza dental es causante de la enfermedad focal o campo de interferencia, ¿no es cierto? Luego tenemos, en el segundo caso, es el tratamiento, el test de los campos de interferencia en el cuello, tronco y extremidades, es decir, de aquí de las tonsilas para abajo, todo, menos los dientes 1 a 7. Tenemos las tonsilas palatinas, tenemos la región ginecológica, el plexo solar, o sea, el vaso Concepción 12, tenemos el hígado y el vaso, que son los puntos de Fogler, que ustedes como terapeutas neurales, los que lo hacen, los conocen muy bien, en la línea medio clavicular, cruzándose en el reborde costal. En este caso tenemos una sola diferencia, que todos los órganos del cuello para abajo necesitan la introducción de 20 milímetros subcutáneo de la aguja. No siempre la aguja va por vía subcutánea, no profunda. ¿Por qué por vía subcutánea? Porque en la piel y en la zona subcutánea existe gran cantidad de terminales nerviosos sensitivos del sistema, especialmente nervioso vegetativo. Entonces, se introduce la aguja 20 milímetros, se la manipula 30 segundos y se espera también 1 hora a ver si hay un test positivo. La terapia se repite el procedimiento 1 vez por semana, por 8 semanas. En los dientes se inicia 14 días después de haber extraído la pieza o ha hecho alguna extracción de restos de raíz, granulomas, restos de amalgama o cualquier otro fenómeno. Entonces, la terapia es la repetición de lo que se hizo en el test, nada más, excepto que cuando hay la operación hay que esperar 2 semanas antes de continuar, antes de hacer la terapia, porque después de 2 semanas vuelve a aparecer el síndrome cervical, digamos que lo hicimos desaparecer al comienzo, ¿no es cierto? Y no después de 2 semanas, a veces 1, 2 o 3 días después de extraer está peor el síndrome cervical o el síndrome lumbar. Y entonces lo que hay que hacer es esperar que se sane la herida de la extracción o quirúrgica, y ahí hacemos 1 vez por semana lo mismo que estamos manifestando arriba, es decir, punzar subcutáneo sobre el foco y mover la aguja durante 30 segundos. El siguiente, por favor. Aquí tenemos la acupuntura neural y focal y test focal de los odontones, ¿no es cierto? Los odontones, pues como todos saben, son la estructura del diente y el parodontium. El parodontium es toda la zona del aparato de sostén del diente y es más importante que el diente, porque hay zonas en que no tienen y ha sido extraído la pieza dental y sigue la interferencia, los fenómenos en el sitio, porque los nervios no están solo en el diente, en la pieza, están
preferentemente, ¿no? Especialmente en la zonita pequeña de la pieza dental, en la encía, en el hueso y en todas las estructuras de la zona. El porcentaje que se diagnosticó en el grupo de la ciudad de Viena, Austria, de 210 personas con síndromes dolorosos crónicos del aparato osteomuscular, con promedio de duración de 9 años y medio, era muy crónico, muy provocado, perdone, la duración de estos dolores, de estas enfermedades, ¿no? Fue algo más del 60%, 60, algo, no es importante eso. Es decir, tuve la suerte de estar en un hospital donde se habían concentrado todas las personas con síndromes crónicos, osteomusculares, de dolor intenso, impotencia funcional, que venían de todo Austria, de Alemania, de Grecia, de Italia, de los países de los alrededores, y por eso es tan alto el porcentaje de test positivos, 60%. Eso no lo van a encontrar en sus consultorios, porque en sus consultorios, a menos que sean muy especializados y llamen a todos los que tengan estas enfermedades, van a encontrar un porcentaje bastante más bajo, ¿no? Esta es una especie de sesgo que ocurre porque el lugar donde lo hicimos tenía ese grupo, ese universo de pacientes. En los dientes, ¿no es cierto?, tenemos la acupuntura neural y el test de los odontones 1 a 7, y lo dividimos separado a los odontones 8 y 9, es decir, muelas del juicio, y los espacios retromolares, ¿no es cierto?, descritos por Foll, que están presentes solo en el maxilar inferior. En el maxilar superior no existe espacio retromolar porque hay una plaquita de hueso que se llama tuber, una plaquita redondeada que está justo limitando la cara posterior de la muela del juicio, de las dos muelas del juicio superiores. El siguiente, tenga la bondad. Ahora, la acupuntura neural y el test de los dientes 8 y 9 son una excepción, pero es una excepción que nos enseñó muchas cosas nuevas. No funcionan como los dientes 1 a 7 y no funcionan como el resto de los órganos de todo el cuerpo. Parece ser que existen en cada lado sistemas reguladores especiales para estas piezas dentales 8 y 9, quizá por su vinculación especial con el hipotálamo y la hipófisis, especialmente con el hipotálamo, que todos sabemos es la central de regulación del sistema nervioso vegetativo. El siguiente. No, espérese por favor. Para hacer el test focal de los odontones 8 y 9, hay 3 pasos que hay que realizar uno por uno. Primer paso, pinchazo sin manipulación por vía subcutánea. Introducen la aguja 5 milímetros. Primero hacen la medición, por supuesto, de la movilidad, ¿no? Digamos que hay una limitación a 90 grados de la abducción del hombro. Pinchan ustedes la aguja por vía subcutánea 5 milímetros nada más. Y, oh maravilla, el paciente mueve más del 10%. Tenemos un test positivo. No ocurre eso, entonces tenemos que dar un segundo paso. Mover la aguja, rotándola 15 segundos con un relojito ahí al lado y volver a medir la movilidad. Ajá, teníamos 90% y ahora teníamos 90 grados, ahora tenemos 110 grados. Ajá, positivo. O no pasa nada, test negativo. Tercer paso, volvemos a manipular 15 segundos y hacemos lo propio para ver si hay o no mejoría. No la hay, el test es negativo, por más sospechoso que se vea esa muela del juicio, como vamos a ver algunas radiografías, en donde de muchas piezas que habían muchas sospechosas, pero una en general era la culpable. El resto se veía muy mal, tenían grandes calzas, tenían endodoncias incompletas, tenían granulomas,
habían raíces de dientes retenidas, y sin embargo, esas no eran la causa. La causa era una muela del juicio